Hakeem Olajuwon puede presumir de algo que nadie más tiene: una temporada individual perfecta. En 1994 formó parte del primer quinteto All-NBA, primer quinteto All-Defensive, fue defensor del año, MVP, campeón de la NBA y MVP de las finales. Lo ganó absolutamente todo y demostró que podía ser la alternativa a Jordan. Luego repitió título y se consolidó como uno de los pivots más grandes de todos los tiempos. Olajuwon es uno de mis jugadores favoritos, y si en este vídeo descubrís por qué y pasa a gustaros más, pues yo me doy por satisfecho. Hakeem nació en Nigeria y sus primeros pasos en el deporte fueron como portero de fútbol, con lo que obtuvo sus reflejos, el juego de pies y la coordinación. Es bastante curioso pensar que hasta los 15 años no jugaba baloncesto. Llegó a la Universidad de Houston de casualidad, gracias a que un amigo del entrenador, Guy Lewis, lo vio jugar en Lagos. Medía 2'08" y era un chaval flacucho que apenas sabía las reglas del juego. Para este vídeo me estuve leyendo esta pedazo de biografía sobre Hakeem, que la verdad es que está de categoría y ya os digo, merece mucho la pena la lectura. A base de bistecs, patatas y visitas a McDonald's, Hakeem pasó de 80 kilos a 97. Evolucionó a toda velocidad y aunque su primer año fue suave, no tardó en dar un buen salto. En defensa era monstruoso, con un 14-11 de promedio y 5 tapones por partido. Era un prodigio con una condición única para jugar a esto. A base de mates y saltar por los aires, Olajuwon y los Cougars se ganaron su mote, Phi Slama Jama. Llegaron 3 veces a la Final Four de la NCAA. En el 83 perdieron la final y logró un hito tan sorprendente como extraño. Fue el MVP del torneo pese a la derrota. Él estaba totalmente centrado en acabar su carrera, pero tras caer en el 84 volvió a Lagos para descansar y hablar con su familia. Tras ello, y con la aprobación de sus padres, decidió declararse elegible para el draft. Houston y Portland iban a lanzar una moneda para ver quién se quedaba el número 1. El premio era muy goloso: Olajuwon. La premisa de los Rockets fue bastante sencilla. Junto a Ralph Sampson, drafteado un año antes, podían tener un dúo interior capaz de dominar la liga. Así es como nacieron las Twin Towers o Torres Gemelas. The Houston Rockets select Hakeem Olajuwon of the University of Houston. Atención, porque si quieres camisetas de la NBA absolutamente top, esto te interesa. Con el código DECAS tienes un 8% de descuento en Fútbol UFO y además sabrán que vas de mi parte. Lo mejor es que si pides 2 camisetas te van a regalar una totalmente gratis. Si pides 4 te van a regalar 2 y además el envío también es gratis. Y la promoción continúa hacia arriba. Si quieres más detalles, en el enlace que tienes en la descripción te cuento todo. Pero es que además, usando mi código vas a entrar también en un sorteo exclusivo para las personas que vais de mi parte. Vaya, que es bastante fácil ganar camisetas por la cara. La calidad es muy buena y valen para vestir, para entrenar, para decorar el setup como es mi caso, lo que tú prefieras, la verdad. Yo tengo unas cuantas, las has ido viendo y las uso para prácticamente de todo. La gente está encantada, ya van cientos de pedidos, pero si tienes cualquier duda, contáctame por redes sociales o con mi correo y lo vemos. Y ojo, además de NBA puedes conseguir de fútbol modernas, retro, de Fórmula 1, diferentes cosas, échale un buen vistazo a la web. Recuerda usar el código DECAS no solo para un 8% de descuento, sino para apoyar este canal. Además de llevarte tus camisetas bien frescas, a mí me seguirán pagando y yo seguiré haciendo estos vídeos. Gracias a Fútbol UFO por patrocinar el canal y seguimos. El impacto de Olajuwon en el equipo fue inmediato. Mientras él estaba muy cómodo en el poste bajo, Sampson lo estaba en el alto y se compenetraron muy bien. Debía pulir su juego ofensivo y en defensa su impacto era abrumador. Entró directamente en el segundo quinteto defensivo. También fue seleccionado para acudir al All-Star como suplente y aunque perdió el Rookie del Año ante Michael Jordan, nadie dudaba del talento que tenían los Rockets entre manos. Unos promedios de casi 21 puntos, 12 rebotes y más de 2 tapones por partido son un sueño para muchos. Ya no os digo la barbaridad que fue para un rookie. Los Rockets también pasaron de un 29-53 a ganar 48 partidos, una mejora notable. En primera ronda cayeron frente a Utah, pero estaba claro que los Rockets tenían un diamante en la plantilla.
El famoso Dreamshake nació en su año sophomore, tras vacilar a un Rick Mahorn al que tumbó con su movimiento. Todo el mundo alucinó con su capacidad para ser ligero y moverse con tanta agilidad. La regular season fue todavía más positiva que la anterior, ya había mucha confianza en el proyecto. Destrozaron a Sacramento, superaron a Denver y apalizaron a los Lakers de Karim. La serie de Olajuwon fue legendaria, su carta de presentación al mundo y lo que le permitió ser considerado el futuro de la NBA. A pesar de sus grandes actuaciones en las finales, cayeron contra Boston 4-2. Aún así, hay que tener en cuenta que promedió un 27-12 con 3,5 tapones y que era un chaval de verdad. Una auténtica lástima y un what if gigantesco la lesión que sufrió Ralph Sampson. La posible dinastía de Houston se hundió, y aunque tardó unos meses en ser traspasado, era el final de las Twin Towers. Al término de la temporada 86-87, Olajuwon entró en el primer quinteto All-NBA y también en el defensivo. Formaba parte de la élite de la liga, aunque los Rockets no le acompañaron. Ya sin Ralph, Olajuwon era el líder indiscutible. Eso trajo más protagonismo, pero también problemas con sus compañeros. De joven risueño, había pasado a un jugador con el que era complicado tratar, frustrado con la situación general. Era una persona de mecha corta, a la que 2 eliminaciones consecutivas no le sentaron nada bien. Tras caer ante Dallas en el 88, empezaron lo que él mismo considera sus años más oscuros. Entre el 88 y el 92, si solo miramos los numeritos, todo fue increíble. 23 puntos por noche, 13 rebotes, 4 tapones, 2 veces segundo por el premio a defensor del año, All-NBA, All-Defensive. El drama estuvo en que las cosas no iban bien. La prensa lo consideraba un pivote egocéntrico y corrían rumores bastante chungos sobre lo que hacía en su vida lejos de las pistas. Además de esto, sus propios compañeros tuvieron todo tipo de problemas con él. La cosa pintaba muy mal y solo su reconexión con el Islam reorientó su vida. Su juego se desarrolló temporada tras temporada, con muestras como el histórico cuádruple doble que logró en marzo del 90, o los 52 puntos que anotó a Denver un mes más tarde. Eso sí, su talento individual no impidió que cayesen en primera ronda de nuevo. Perdieron 3-1 ante los Lakers. Llegó a pedir su traspaso esa misma agencia libre y aseguró que no quería ser una estrella individual, sino ganarlo todo. Este traspaso nunca se dio y poco a poco y gracias a su fe, la visión de Hakeem empezó a cambiar. Pasó a no obsesionarse tanto con el título y confió en que la fe lo guiaría a su destino. Por cierto, si queréis seguirme en Insta, ahí os cuento el día a día del canal y me viene de locos para negociar con marcas y traeros más contenido. Gracias. En la 90-91, pese a lograr 52 triunfos, sufrió una lesión por la que se replanteó varios aspectos de la vida. Se perdió el All-Star y aunque continuó en los mejores quintetos, volvieron a caer en primera ronda. Hakeem ya tenía 28 años y el equipo necesitaba cambios. No solo no llegaron, es que tampoco alcanzaron los playoffs del 92. Las tensiones volvieron a escalar, especialmente tras la petición de traspaso que llegó tras una suspensión. ¿Qué pasó? Pues que los Rockets consideraron que presionó a las oficinas para conseguir una mejor renovación, y en el proceso dijeron que llegó a fingir una lesión. Olajuwon se sintió muy atacado, insultó al propietario y lo llamó cobarde. Él mismo consideraba que la relación era irreparable, y equipos como Lakers o Miami presentaron ofertas por él. Los Clippers fueron un paso más allá, y es que estaban convencidos de darlo todo. Solo a última hora, cuando de verdad iba a suceder el traspaso, se echaron atrás. Esta tensión duró meses, hasta que el dueño y él pudieron limar asperezas durante un vuelo larguísimo a Japón. La NBA pudo cambiar una auténtica barbaridad ese verano. Al final, el traspaso no se dio y él renovó unos meses más tarde, pero imaginad qué diferente hubiese sido todo. Tras un verano de trabajo intenso, el Dreamshake de Hakeem no solo era más efectivo, también podía ejecutarlo a una mayor distancia, lo que concedía mejores ventajas. Por otro lado, cuando recibía dobles marcas apostaba por pasar, algo que no hizo en sus años previos. Aquí el responsable directo fue Rudy Tomjanovich, nuevo entrenador que le aseguró que, siempre que la pasase, el balón volvería a sus manos. Poco a poco confió más en sus compañeros y disfrutó más de su presencia. Comprendió que para ganarlo todo no bastaba con ser increíble como jugador individual, debía creer en el resto, confiar ciegamente en el equipo. Su evolución personal, especialmente con la recuperación de su fe y sus creencias, hizo que se centrase totalmente en el juego. Ya no había fiestas, ya no había dramas, ya no había decisiones estúpidas ni presiones. En pista estaba totalmente centrado, y se notó desde el primer día.
Jugó 82 partidos con casi 40 minutos por noche, promedió 26 puntos, 13 rebotes, su máximo de asistencias hasta ese momento con 3,5 y más de 4 tapones. Estuvo por encima del 52% de acierto en tiros de campo y firmó un 78% desde la línea de personal, una marca muy firme y sólida. Quedó segundo en la carrera por el MVP y se llevó el premio a Defensor del Año. Los Rockets fueron la segunda mejor defensa de la liga, construida sobre él, y ese fue su reconocimiento. Con 55 victorias y 27 derrotas, afrontaban los playoffs muy ilusionados. Los Ángeles Clippers se les atragantaron con un 3-2 que exigió el 100% del roster. Olajuwon brilló con un 30-15-5 a lo largo de la eliminatoria y partidos con un brillante rendimiento. Sin embargo, en semifinales volvieron a caer con unos Supersonics espectaculares. Fue una serie épica que se resolvió en la prórroga del séptimo partido. Ambas plantillas llegaron al límite de sus fuerzas y caer de forma trágica fue un palo durísimo. Estuvieron al borde de alcanzar la gloria, con un temporadón al que le faltó ese extra que hace a los equipos campeones. Según cuenta Matt Bullard, el viaje de vuelta fue terriblemente silencioso y todo el mundo estaba muy mal. Esto les sirvió también para motivarse y creer que el siguiente año sería suyo. Los Rockets, y especialmente The Dream, querían venganza. Con Jordan fuera de la competición, Houston tenía claro su objetivo, el título. A la plantilla se sumaron Mario Elie y un Sam Cassell que iba a demostrar todo su talento desde muy pronto. Robert Horry entraba en su segunda temporada, preparado para tener más protagonismo. Luego estaban Kenny Smith, Maxwell, Scott Brooks, Bullard. Nombre por nombre, el equipo tenía mucho potencial. Tomljanovic tenía claro que la defensa era el camino y debían transformarse en una pesadilla. Por otro lado, su ataque fue una protoversión de conceptos mucho más modernos. Olajuwon era la única referencia interior, con 4 jugadores abiertos que le cedían terreno y espacio. Rudy Tomljanovic no tenía el mismo talento ofensivo a nivel exterior que existe hoy. Sin embargo, creo que plantear este juego en los 90 tuvo mucho valor y, bueno, obtuvo el premio máximo. Pese a todo esto, las expectativas con ellos no eran muy altas. Tenían pinta de gran equipo, vale, pero eran los séptimos en la carrera por el título según las casas de apuestas. El retiro de Jordan abrió mucho la competición, porque el monstruo se marchó y alguien debía ser su reemplazo. Arrancaron con 15 victorias consecutivas, marca que extendieron hasta un 22-1. No solo era un inicio soñado, fue uno de los mejores de la historia. Cuando una franquicia gana mucho, llegan las alegrías, y cuando aparece una mala racha, pues bueno, surgen las fricciones y los dramas. En enero perdieron 4 partidos consecutivos, y aunque el balance era 29-9, la plantilla vivió una tensa reunión. Olajuwon, quien hablaba poco pero decía mucho, lo explicó. Hay un plan, hay que ejecutarlo, y si alguien no quiere hacerlo, que se pire. Y así lo hicieron. Mantuvieron un juego sencillo pero eficaz, aunque contaban con un cheat code. Olajuwon había alcanzado el estatus de indefendible. Sus movimientos eran brutales, su manejo del balón más preciso que nunca, y se adaptaba a cada situación guiándose por el flow del momento. ¿Qué pasaba si le cedían espacio a la pintura? Un desastre. ¿Y si optaban por concederle el tiro? Pues otro igual de grande. Fue su temporada más redonda en ataque, con una eficacia y capacidad inimitables. No tenía rival, e incluso un día ante Golden State dejó un triple doble tremendo. El tío era imparable, y lo que más debía doler a los rivales es que no era lo mejor que hacía. Su defensa estaba a años luz del resto. En defensa cambiaba los partidos solo con estar en pista. Había noches en las que los rivales no tenían cojones a entrar en la pintura porque el premio iba a ser un gorrazo. Llegó a firmar 28 partidos con 5 tapones o más, lo que demostraba que era único en su especie. Su regular season fue histórica, pero nada le importaba más que el título de campeón. En la primera ronda, frente a Portland, demostró por qué era el mejor jugador del planeta. Los masacraron 3-1, una serie breve en la que se mostraron imparables. Contra Phoenix, finalistas un año antes, no se lo pasaron tan bien. Tenían la ventaja de campo, y tras ver su nivel de juego, Charles Barkley y compañía no eran un regalo. En el primer partido lograron una renta de 18 puntos en el último cuarto, que dinamitaron y acabó en derrota. El segundo fue todavía peor. La ventaja desperdiciada en esta ocasión fue de 20 puntos. Houston debía ir a Arizona con
con un 0-2 en contra, cuestionadísimos por la prensa. El apodo Choke City fue lo más amable que se dijo sobre ellos. Estaban contra las cuerdas, hasta que Hakim apareció. De nuevo, habló poco, pero dijo mucho. Abro comillas. Amigos, lideramos ambos partidos por 20 puntos. Somos mejores que ellos. Vamos a ganar esta serie. Empataron a 2 y se recuperaron del desastre perpetrado unos días antes. De Choke City pasaron a Clutch City, con la narrativa volcada con ellos. La victoria del quinto les dio un 3-2 que supo a gloria. Tenían 2 oportunidades para alcanzar la siguiente ronda, con un posible Game 7 en casa. Y por supuesto les hizo falta porque el sexto lo palmaron. Se lo jugaban todo a vida o muerte en el séptimo. 37 puntos, 17 rebotes, 5 asistencias y 3 tapones. Estuvo en todas partes, dominó el juego interior y mandó a los Suns a mimir. Lo habían conseguido. Tras muchos años, los Rockets volvían a unas finales de conferencia y el rival serían los Jazz de Stockton y Malone. Vencieron 188 el primer encuentro, con otro show de Hakim. Antes del segundo encuentro recibió su MVP, reconocimiento que compartió con toda la plantilla. Él aseguró que pertenecía a todo el equipo, que lo había logrado gracias a ellos. Destrozó a Malone, firmó un 41-13-6, dejó una canasta decisiva y selló la victoria. El mejor jugador de la NBA acababa de demostrar por qué lo era. Pese a caer en el tercero, vencieron 4-1 y solo necesitaban 4 victorias para alcanzar la gloria. Pat Ewing contra Olajuwon. La narrativa se vendía sola. También hay que decir que ni a uno ni al otro les hizo gracia, porque ambos sabían lo duro que era su rival, pero también los pedazos de equipos que tenían. Los Rockets se pusieron 2-1 arriba con un Hakim que confió sobradamente en sus compañeros. Tras verse muy motivados, llegó el drama. Hakim dio un recital en el cuarto, pero los Knicks empataron. Fue un partido duro, físico, con mucha agresividad y más de un palo. Un guión parecido fue lo vivido en el quinto, con unos Rockets que se quedaron cortos. El equipo de Nueva York tenía 2 oportunidades para levantar el trofeo. Menos mal que hoy en día tenemos el formato este de 2 en casa, 2 fuera y luego 1-1-1. Imagina que eres un equipo que pones el 2-3 y tienes que irte a jugar fuera para ver si ganas. El sexto partido es una joya. Aunque en el segundo cuarto los Rockets pegaron un acelerón, en el tercero los Knicks espabilaron. El final del encuentro se acercaba poco a poco y el marcador seguía igual de reñido. A falta de unos segundos, los Knicks tenían la posesión en manos de Starks para poder ganar. Un interior gigantesco puso un tapón a un triple de un exterior. Versatilidad en estado puro o simplemente Hakim Olajuwon. Los séptimos partidos siempre son tensos, y más aún en unas finales. Es un todo o nada, y no había ni un solo jugador que no estuviese nervioso. Olajuwon se encomendó a Dios para ganar, y confiaba en que ese era su glorioso destino. Se mostró dominante a ambos lados de la pista, castigó a los Knicks en ataque, y los trituró en defensa. Ewing capturó 17 rebotes, pero firmó un 7 de 20 en tiros de campo. Lo lograron, no solo era el primer anillo de los Rockets, fue el primero en la ciudad desde 1961. Por el camino habían fracasado muchas veces. Olajuwon fue elegido MVP. 27 puntos, 9 rebotes, algo más de 3 asistencias y casi 4 tapones. Fue decisivo a lo largo de la serie y venció en la batalla de los colosos. Así es como completó la temporada perfecta. Primer quinteto All-NBA, primer quinteto All-Defensive, defensor del año, MVP, MVP de las finales y campeón. Nadie, y repito, nadie había ganado ni ha conseguido volver a ganar los 2 grandes premios y el título el mismo año. Y lo mejor es que todavía tenían energía para ir a por otro anillo. Tras ganar los primeros 9 encuentros de fase regular, parecían felices y contentos. Una pena que luego perdieron 8 de los 12 siguientes. La temporada avanzó hasta que tocaron fondo con una derrota 100-81 frente a los Bulls sin Jordan. Con un balance de 23-14, Tomljanovic se dio cuenta de que la situación se le iba de las manos. Estaban demasiado relajados, más pendientes de patrocinios y de vivir la vida que de competir. A todos los dramas se sumó una polémica con Vernon Maxwell. Fue suspendido 10 partidos por subir varias filas y pegarle un puñetazo a un aficionado. Lo hizo por haber soltado comentarios racistas, pero igual no fue la solución más inteligente. Aunque eso sí, el palo se lo ganó. Houston necesitaba un cambio inmediato y llegó caído del cielo. Clyde Drexler llegó a cambio
cambio de Otis Thorpe y un pick del siguiente draft. Con él, Olajuwon tuvo claro que era el movimiento que los llevaría al anillo. Por culpa de una anemia, la superestrella estuvo fuera y llegó muy justito para los últimos 6 partidos. No era la forma ideal de llegar a los playoffs, y es que ni su director de relaciones públicas confiaba en ellos. Directamente el tío se reservó unas vacaciones en mayo. En el primer partido contra los Jazz, Maxwell fue suspendido de forma indefinida por un altercado con Rudy. Luego, una gran actuación de Hakeem les dio la victoria en el segundo. Se llevaron uno cada uno y el quinto sería decisivo. Llegaron a estar 12 puntos abajo, que tuvieron que remontar para sobrevivir. Abrazaron la mentalidad de underdog y menos mal que lo hicieron, porque vaya postemporada se marcaron estos desgraciados. Los Suns querían venganza y llegaron a estar 3-1 arriba. Todo el mundo los daba por acabados. Después de evitar el ridículo contra los Jazz por los pelos, ¿quién se supone que los iba a salvar? ...31 puntos en el quinto, 30 en el sexto y otros 29 en el séptimo. Olajuwon cerró la serie con un 39 de promedio, no tan lejos de su rendimiento habitual. Los Rockets ganaron un séptimo fuera de casa después de ir 3-1 abajo, algo que no sucedía en la NBA desde hace 27 años. Esa fue la magnitud de su hazaña. En cualquier otro contexto, en cualquier otra situación, lo normal era fracasar, pero ellos no lo hicieron. Por delante quedaba San Antonio, y es que los Spurs previos a Popovich y Duncan eran un grandísimo equipo. En el primer encuentro, Olajuwon se encargó de masacrar a David Robinson, quien se quedó en 5 canastas de 17 intentos. Ganaron por un puntito, y en el segundo encuentro todo cambió. Robinson recibió el MVP, y Hakeem se sintió herido cuando, en su discurso de agradecimiento, mencionó a varios rivales, pero no a él. Aseguró a sus compañeros que iban a ganar el título, y en lo personal quería destrozar a David. Y bueno, vaya si lo hizo. El comentarista de los Rockets reconoció que no tenía palabras para lo que estaba viendo. Trituró a Robinson con 41 puntos, 16 rebotes y una exhibición defensiva. A lo largo de la serie hizo barbaridad tras barbaridad, sin que Robinson pudiera limitarlo. Al final aceptó públicamente que no había forma de pararlo, y es que cerró la serie con unos promedios de ojo: 35 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones. Dominó como quiso, y Houston volvió a las finales. Los Magic de Shaq y Hardaway eran muy jóvenes, y aunque llegaron de forma más que merecida, la falta de experiencia les iba a pesar mucho. Era un duelo generacional de pivots, el más dominante de la liga contra la joven bestia. Los barrieron, no fue una serie tan mala como mucha gente recuerda, pero sí que se llevaron un 4-0 y no hubo tanta historia. Remontaron el primer partido y vencieron en la prórroga, gracias en parte a que Nick Anderson falló 4 tiros libres consecutivos. En el segundo, Sam Cassell y Robert Horry aparecieron más. Olajuwon aprovechó que era mucho más ágil y más técnico que Shaq y les endosó 34 puntos. Para el tercero fueron fieles a su plan de partido, resistieron los empujones de Orlando y vencieron. El cuarto también fue muy reñido. A falta de 10 segundos, Olajuwon anotó un triple, el segundo de sus playoffs, con el que zanjó el partido y la serie. Aunque Shaq brilló e hizo todo lo que pudo, fue demasiado para él. Promedió 33 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 2 tapones. Tiró del carro como nunca y fue el gran protagonista de nuevo. Ya con su segundo anillo, le aseguró a O'Neal que ganaría en el futuro, pero que esto formaba parte de su aprendizaje. Si de verdad quería triunfar, debía dominar constantemente a sus rivales, y para ello debía trabajar. Tras este segundo anillo, es cierto que Hakeem todavía tuvo 2 temporadas más de pelear por el MVP, por el defensor del año, por entrar en los mejores quintetos, pero no fue lo mismo. Su gran momento se extendió hasta el final de la 96-97, pero aquellos Rockets no eran el mismo equipo campeón. Aunque Hakeem era una fuerza descomunal, nunca volvió a tener la oportunidad de repetir la gran hazaña. Entre el 93 y el 95, Olajuwon fue el jugador más completo de la NBA. Más de 27 puntos, más de 12 rebotes, asistencias, robos, tapones, y era el mejor protector de aro de la liga con diferencia. Os lo recuerdo, es el único jugador de la historia que pudo ganar en un solo año el MVP, el defensor del año, el título y el MVP de las finales. Lideró a Houston al primer anillo de su historia y un año más tarde repitió. Por el camino se cargó a Malone, a Charles Barkley, a Robinson y a Shaq, jugadores de la élite de la liga. Nadie en esa época estuvo a su nivel. Dominó a cada rival directo.
convirtió su defensa en un arte y perfeccionó el Dream Shake hasta que lo hizo indefendible. Fue el pívot total, capaz de destruir y de crear con la misma elegancia. Shaquille O'Neal siguió los consejos de Olajuwon y se convirtió en una fuerza imposible de detener. Su prime fue uno de los más brutales de la historia, 3 anillos consecutivos, dominio absoluto y la sensación de que nadie podía frenarlo. En el vídeo que tienes en pantalla descubrirás todos los detalles del three-peat de los Lakers y cómo Shaq construyó su legado allí.